¿Qué tal amigos? Un gusto poderles saludar nuevamente. Johnny Aguilar de Educare, y en este video aprenderemos a realizar una tabla de frecuencias por medio de dos métodos, uno con datos agrupados y otro con datos desagrupados. Recordando que es una tabla de frecuencias, pues una tabla de frecuencias va a ser esa forma en que ordenamos los datos estadísticos, asignándole a cada uno el valor de la frecuencia con la que aparece, o la cantidad de veces que va a aparecer ese valor o esa variable dentro de ese grupo de datos estadísticos. Tenemos dos tipos de frecuencias: absoluta, que va a ser la cantidad de veces que ese valor aparece y que por lo general son datos o valores absolutos, y la frecuencia relativa, que va a ser un coeficiente que resulta de dividir esa frecuencia absoluta dentro del total de datos que tenemos, y por lo general se expresa en valores porcentuales. Sin más que decir, comenzamos con el video. Bueno, en el primer método que vamos a trabajar, vamos a observar que tenemos un cuadro de datos que tiene las edades de unos pacientes que llegan a una clínica médica. Este ejercicio aparece muy común en los ejercicios que te dejan en tu centro de estudios, entonces te podrás familiarizar con él. Entonces tenemos este grupo de datos que no está agrupado, sino está en una tabla desordenada. Para esto vamos a necesitar realizar previamente ciertos cálculos. El primero de ellos es encontrar la cantidad de registros que tengo en este cuadro de datos agrupado. Para ello insertaremos la función contar, buscaremos dónde está la matriz o dónde están todos los datos, seleccionamos, enter, y nos dice que tenemos 100 registros. Vamos a encontrar entonces con el mismo método o utilizando la función máximo, encontraremos el valor máximo que está acá, o el valor mayor de este cuadro de datos. Damos enter y enter, y nos dice que el valor máximo que tenemos dentro de esta tabla de datos es 95. Ahora buscaremos el valor mínimo. Igual insertamos una función, buscamos la función mínimo, buscamos nuestros datos, los seleccionamos y damos a aceptar, y que nuestro valor mínimo es el valor 46. El rango va a ser resultado de restar el valor máximo del valor mínimo. Intervalos: para el intervalo utilizaremos la fórmula de o la regla de Sturges, que nos dice que es un método empírico que se utiliza en la estadística descriptiva y que nos va a arrojar el dato de la cantidad o el número de clases que deben de existir en una tabla para que podamos realizar un histograma, y de esta forma podamos clasificar este conjunto de datos de mejor forma o en datos agrupados. Esta sería la regla de Sturges. ¿Y cuál es la regla de Sturges? Bueno, ¿cómo lo vamos a obtener? Es colocando el signo más y colocamos 1 más, literal, y colocamos logaritmo, y aquí vamos a utilizar logaritmo en base 10. Doble clic, nos abre esta parte de paréntesis y buscamos el número de datos. ¿Dónde tenemos este número de datos? Acá, en cantidad de registros, que sería 100. Cerramos paréntesis y damos enter, y nos arroja 3. Si en dado caso te salieran decimales, pues lo tendrías que ajustar a que no existan decimales. En este caso nosotros sabemos que el resultado fue 3, vamos a sobreescribirlo colocando el número 3. Esto para evitar que los límites inferiores y superiores salgan con decimales y tengamos una variación en los cálculos. Entonces colocaríamos 3 y vamos a calcular la amplitud. La amplitud la vamos a obtener dividiendo el rango dentro de los intervalos. Entonces colocamos más, buscamos el rango dividido los intervalos, que sería este 3.
y nos sale 16. Nuevamente, si te das cuenta en los números de clase, que aquí en la marca de clase, perdón, tengo una fórmula prehecha o que realicé previamente para que puedas ver esto. Entonces acá nos salen los datos con decimales. Entonces por eso, si ya sabemos que la amplitud es 16, colocamos manualmente 16. Ok, y si te das cuenta, nos borró los decimales. Por eso es de que colocamos números enteros. ¿Cómo calcular los límites inferior y superior? Bueno, como límite inferior vamos a tener en cuenta de que no tenemos ningún valor y que el valor menor que tenemos es 0. Entonces, para que vayan ordenando sus datos de esa forma. Y el límite superior de esta fila vamos a tomar de que es el límite inferior y sumaremos con la amplitud. Y la amplitud la tenemos acá en la celda B20. Acá una observación. Tenemos que convertir esta celda B20 o la celda donde está el valor de la amplitud en una constante. ¿Cómo lo hacemos? Si estás en un teclado normal es con la tecla F4. Si estás en una laptop y tiene la tecla Fn o de función, presionas la tecla función y F4 al mismo tiempo y le colocaría el signo de dólar. Damos enter y de esta cuenta ya tenemos nuestro límite superior habilitado. Para la segunda fila vamos a tomar el límite superior de la fila anterior y le sumaremos 1. Ok, y arrastraremos la fórmula para abajo. ¿Cómo obtengo el límite superior del anterior? Bueno, arrastro esta fórmula para abajo y ya tengo mis límites inferiores y superiores. ¿Cómo tenemos la marca de clase? La marca de clase la vamos a obtener sumando entre paréntesis el límite inferior más límite superior, cerramos paréntesis y dividimos entre 2. Arrastramos nuestra fórmula para abajo y ya tenemos nuestra marca de clase. Ok, ¿cómo calcularemos las frecuencias absolutas? Para las frecuencias absolutas utilizaremos la fórmula de frecuencia, como acá tengo las instrucciones anotadas para que puedas seguirlas de mejor manera. ¿Qué es lo que haremos en primera instancia? Nos colocaremos en la primera celda de la primera fila que necesitamos calcular las frecuencias. Iremos a insertar función, buscaremos la función de frecuencia. En datos seleccionaremos donde está nuestra matriz de datos, damos enter. En grupo seleccionaremos únicamente los límites superiores. Seleccionamos, damos enter y aceptar. Acá nos está calculando de forma automática el resto de datos, pero para que la fórmula, si no te hace este cálculo en las celdas inferiores, lo que haremos es lo siguiente: nos colocamos en la primera celda siempre, seleccionaremos todos nuestros datos, presionaremos la tecla F2 o función F2, nos muestra la fórmula, nos muestra dónde está extrayendo los datos y presionamos las teclas Control, Shift y Enter al mismo tiempo y nos haría los cálculos. Esto en dado caso no te hiciera los cálculos de forma automática. Las frecuencias relativas, pero antes de seguir, tenemos que verificar que las frecuencias absolutas sumen la cantidad de registros que nosotros estamos calculando. Para esto hacemos una suma y verificamos y podemos constatar de que sí tenemos nuestras frecuencias absolutas correctas. Si esto lo tienes mal, si te salen menos datos o más datos, todo lo que hagas para adelante no tendría ninguna validez o estaría todo de forma incorrecta. Entonces verifica siempre que cuadre las frecuencias absolutas con la cantidad de registros. La frecuencia relativa. ¿Cómo obtenemos la frecuencia relativa? Vamos a dividir la frecuencia absoluta dentro de el total de datos o de valores que tenemos, que en este caso es 100. De igual forma, esta la fijamos o la hacemos una constante
presionando función F4 o F4. Damos Enter y arrastramos la fórmula para abajo. Si te saliera en decimales, pues solamente le das, lo seleccionas y le das formato de porcentaje. La frecuencia acumulada sería la frecuencia anterior. En este caso, para la primera solamente copiamos esa frecuencia porque no tenemos otro valor anterior con que sumarla. Para el segundo valor sí agarramos la frecuencia absoluta más la frecuencia acumulada anterior. Damos Enter y arrastramos nuestra fórmula para abajo. Y verificamos que este valor último del último rango de límites cuadre con 100. Si aquí está un valor inferior o superior a 100, está mal calculado. Y la frecuencia relativa acumulada sería nuevamente tomar los valores porcentuales y sumarlo con el valor acumulado anterior. Como el primer valor no tenemos nada, solo daremos clic o aceptar. Y este sí sumaremos la frecuencia relativa más la frecuencia relativa acumulada anterior. Damos Enter y arrastraremos nuestra fórmula para abajo. Y de esta cuenta ya tendrías tu tabla de frecuencias con datos agrupados con el primer método. Para hacer los cálculos del método 2 utilizaremos diferentes metodologías o técnicas que hemos visto en videos anteriores. Si tienes duda de lo que vamos a ver, te dejaré las etiquetas en este video o en la descripción del mismo para que las puedas consultar. Dicho esto, daremos clic en insertar tabla dinámica. Como yo sé que la tabla donde están las edades se llama tabla 3, lo coloco acá, le indico dónde quiero que coloque la tabla dinámica, le doy Enter, aceptar y arrastraremos nuestros datos a filas de las edades y en valores también. Acá está sumando las edades, yo no quiero que las sume, le doy clic izquierdo, configuración de campo de valor, yo quiero que haga un recuento, selecciono y aceptar, ya se hace un recuento, pero yo quiero que aparezcan las edades en rangos. ¿Cómo hago esto? Si se dan cuenta, estos serían mis límites inferiores y mis límites superiores. ¿Cómo hago esto? Con una tabla de datos dinámica. Selecciono o doy clic en cualquier parte de la tabla. En la parte superior, análisis de tabla dinámica. Clic en esta parte donde dice grupo, crear grupo de selección. Comienza en 0 y termina en 100. Suponiendo que la edad menor que voy a tener en mis datos es 0 y la edad mayor es 100. Ordenado por... Aquí, ojo, si se recuerdan, en el primer método tuvimos datos agrupados que el rango era o la amplitud era de 16. Acá lo que vamos a hacer es de que colocaremos que lo ordene o lo agrupe por una amplitud de 17. Le vamos a sumar 1 porque no podemos sumarlo de forma manual, sino que se lo agregamos acá. Damos clic en aceptar y acá yo tengo los datos agrupados de forma ya con los límites. ¿Por qué es de que aquí aparecen 102 datos? Porque yo quiero hacerles este ejemplo. Aquí yo agregué estos dos datos que sería un año y 18 años, edades que no tenemos dentro de estos rangos de edad en datos agrupados. Si yo aquí eliminaría estas dos datos que agregamos, si se dan cuenta, actualizamos nuestra tabla dinámica y ya no tengo esos dos rangos de edad. Aquí, como no podemos calcular o saber si hay esas edades, pues lo calculamos y lo dejamos establecido. Este método de una vez elimina esos datos que no tenemos ningún registro. Entonces, para esto solo copiaríamos nuestro límite superior e inferior, pegaríamos en esta celda solo los
valores y de igual forma copiamos los valores que nos aparecen acá. Los copiamos. Ya tendríamos nuestras frecuencias absolutas. Verificamos, como lo hablamos en el primer método, que sumen 100, y si se dan cuenta tenemos los mismos valores en los dos métodos. Frecuencia relativa, de igual forma, es esta frecuencia absoluta dividido el total de datos. Función o F4, Enter, arrastramos nuestra fórmula y ya tenemos nuestro cálculo de frecuencia relativa. Frecuencia acumulada sería este valor. Como no tenemos con qué sumarlo, solamente lo copiamos, y este siguiente valor, si el 33 lo sumamos con el valor anterior y arrastramos nuestra fórmula para abajo. Verificamos que sumen los dos valores 100, eso quiere decir que vamos bien en nuestros cálculos. Frecuencia relativa acumulada, como no tenemos ningún valor anterior, solo lo copiamos, y para este sí agarramos este valor actual más el acumulado anterior. Damos Enter, arrastramos nuestra fórmula y verificamos que sume 100. Y de esta cuenta ya sabes cómo crear una tabla de frecuencias con dos métodos, con datos agrupados y uno con datos no agrupados. Ya sabes, si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa la campanita para que recibas notificaciones de futuros videos y compártelo con tus amigos. Esto nos ayuda demasiado a poder seguir creando contenido para ti. Así que hasta una próxima. Nos vemos. Chao.